Le ponemos un con él, lo llena. Tomamos lista de verde. Nada. A la verde. Ah, ya está bien. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio al día de hoy a la clase de pediatría. Yo soy el doctor Jesús Treviño Alvarado, neumólogo pediatra. Parece ser que había hoy la clase de tuberculosis. Yo también la voy a dar, pero me interesa más que ahorita veamos bronquiolitis, que es la clase que sería el viernes. Entonces, vamos a ver hoy bronquiolitis y me dicen que el viernes va a haber examen, entonces que no va a haber clase, entonces la van a reprogramar, la de tuberculosis. Bueno, la bronquiolitis es una infección respiratoria aguda del tracto respiratorio inferior que vamos a estar viendo muy frecuentemente allá ahorita en estas épocas, debido a que esta patología realmente se presenta en estas épocas debido a los virus que están presentes en el ambiente, que casi siempre son estacionales. También tenemos algunos pacientes que podemos tener bronquiolitis en otras estaciones del año, pero es menos frecuente. Y pues hay que entender muy bien que por eso el término bronquiolitis tiene una afectación anatómica principalmente del bronquiolo. Y es motivo por el cual, hablando del tratamiento, no hay una respuesta adecuada a los tratamientos que utilizamos como en otras patologías, porque mucha gente empieza a tratar a los pacientes muy parecido como una crisis de asma o como neumonía, y los pacientes no responden. Ahorita vamos a dar la explicación del por qué no responden. Bueno, pues la bronquiolitis es un síndrome clínico
que se caracteriza por respiratoria, que se presenta principalmente en niños menores de 2 años. Arriba de 2 años ya es muy difícil que se presente la bronquiolitis, debido a que ya hay más madurez de la vía respiratoria baja y no tienen ese tipo de afección. Y casi siempre, si no es que siempre, inicia con un cuadro de vías respiratorias superiores, y que uno de los principales síntomas son sibilancias bilaterales y algunos crepitantes en algunos pacientes. Por definición, también desde hace mucho tiempo, pues ya se decía que este es el primer periodo de sibilancias que presenta el paciente, precedido de un cuadro de vías aéreas superior, sin ninguna otra patología agregada. Y sobre todo, infección rinofaringia. Recuerden que es un virus que da una apariencia inicial tipo gripal y posteriormente cae a la vía aérea inferior, provocando esta sintomatología. Supone alrededor de un 18% de las hospitalizaciones. Esto es muy variable según cada país, cada continente, cada estación del año. En Estados Unidos es el causante alrededor de 100 muertes anuales. Y en los países poco desarrollados, más pobres, pues esto se incrementa en forma importante. La mortalidad va en relación sobre todo a factores de riesgo que puede tener el paciente, que ahorita vamos a ver. Factores de riesgo son esos pacientes que tienen una patología de base y que al momento de tener bronquiolitis, pues los hace tener una bronquiolitis severa grave y que pueden llegar a alta posibilidad de mortalidad. Y bueno, y lógicamente también en esos pacientes que tienen poca posibilidad de llegar a tiempo a un hospital, a una atención adecuada, esos pacientes de comunidades lejanas o que son pobres y económicamente también alterados. Bueno, la principal causa de esta enfermedad es de origen viral principalmente. El virus que más afecta a estos pacientes es el virus sincitial respiratorio. Según las publicaciones, arriba del 60, 70, hasta el 80% es el virus sincitial respiratorio. Pero ya en los últimos años hemos estado viendo, de forma importante, creciente, el rinovirus se ha visto como algo que está compitiendo en forma importante con el virus sincitial respiratorio. Entonces, en estos años van a estar viendo que también el rinovirus anda por ahí dando guerra en ese tipo de infecciones respiratorias. Y ¿qué otra cosa? Hemos estado viendo, y ya está bien descrito, que los pacientes a veces tienen una evolución tórpida debido a que tienen coinfecciones. ¿Qué quiere decir? Que inician con un virus y terminan con otro virus, o un virus y luego tienen otra bacteria o una bacteria típica. Entonces, esos pacientes son los que de repente vemos y tienen una evolución tórpida, no la habitual. Entonces, esos pacientes a veces aquejan más sintomatología, más estancias hospitalarias, si es que se hospitalizan, y una respuesta, pues bueno, no tan favorable a los tratamientos. Como les decía, en climas templados, las epidemias ocurren en temporadas frías. Normalmente son los virus de estaciones otoño-invernales, principalmente. Pero también el virus sincitial respiratorio y el rinovirus no son los únicos que ocasionan bronquiolitis. También hemos visto virus para influenza, metaneumovirus, influenza, adenovirus, coronavirus, de otro tipo de coronavirus, no el que está ahorita, que nos ha estado dando dolores de cabeza, enterovirus, bocavirus, entre otros. Entonces, entre ellos puede haber una mezcla de coinfecciones en los pacientes.
y vean cómo en ciertos artículos, este es de la Academia Americana de Pediatría de hace algunos años, cómo está el porcentaje de virus que están presentes en estos, en la estadística que se ven. Pero siempre el virus en sistema respiratorio es el principal agente causal, como, y va a ser pregunta de examen en todos los ámbitos que ustedes vayan a presentar. Hasta el momento, el virus en sistema respiratorio sigue siendo la principal causa. Bueno, pues ya sabemos que el virus en sistema respiratorio es un paramyxovirus. Estas situaciones, la verdad, ustedes ya lo saben. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo va la historia natural de la enfermedad? El paciente tiene un periodo de incubación de algunos días, como todos los virus, y posteriormente este virus se va inoculando más hacia la vía aérea inferior, que en algunos pacientes puede provocarles rinofaringitis, más bien, rinofaringitis, y luego faringitis, laringitis, laringotraqueobronquitis, y luego también puede estar provocando lo que hemos llamado la bronquiolitis, que es lo que estamos ahorita platicando. Y luego ya se queda el paciente, se queda el virus en el bronquiolo y ahí es donde hace todo su daño. Y ahorita vamos a especificar, y hay factores de riesgo que ustedes deben de ver y preguntar al momento de que llega un paciente a la consulta, urgencias, porque con eso nos vamos a dar una idea si es un paciente que viene con una posibilidad de un alto riesgo de que vaya a venir con un cuadro más grave o que vaya a progresar a algo más grave. Si tiene menos de 12 semanas de vida, si fue prematuro. Si fue prematuro y estuvo muy mal con ventilación mecánica, oxigenoterapia importante, y que le desarrolló lo que llamamos la displasia broncopulmonar, que tuvo un bajo peso al nacer, enfermedad cardíaca pulmonar, lo que llamamos la displasia broncopulmonar, que es la secuela de la prematurez extrema, cardiopatía congénita, que no le dieron seno materno. El no darle seno materno no le confiere una inmunidad adecuada. Ya saben que la lactancia materna les protege en forma importante sobre este tipo de patologías, y al no tener seno materno, pues los desprotege. Y pacientes con enfermedades neuromusculares, inmunodeficiencias, fibrosis quística, síndrome de Down, también se ha visto que esos pacientes, por su estatus general de la enfermedad, pueden también llegar a esas edades con esta patología más, que pueden tener más gravedad. Y bueno, factores de riesgo para que tenga más posibilidades de enfermarse, aparte de lo de la ausencia del seno materno, es acudir a guardería. Un paciente que va a guardería, que va a estancias infantiles, que va a hacer un hacinamiento con otros niños, pues es un factor de riesgo para que se estén pasando infecciones virales, infecciones respiratorias. Y los virus son muy fácilmente transmisibles. Es por eso que si un paciente ahí en el antecedente les dice que sí está yendo a guardería, pues de ahí ya sabemos que de donde posiblemente proviene el foco de infección. Y el tabaquismo pasivo pues también es un factor importante. Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando el virus llega al área respiratoria inferior? A nivel del bronquiolo, lo que hace es que empieza a provocar una reacción inflamatoria con una necrosis del epitelio bronquiolar, y es motivo por el cual el paciente no va a responder a los tratamientos. La otra, el bronquiolo tiene muy poco o casi nada o está casi ausente de un músculo liso. Entonces, a final de cuentas, ahí no hay broncoespasmo, porque se han hecho muchos estudios que le damos salbutamol y que sí mejora, que no mejora, que sí mejora, que no mejora. Y la realidad es que no es para el bronquiolo ese salbutamol. Si el paciente mejora es porque tiene un componente bronquial agregado,
Recuerden que el virus no se saltó el bronquio y llegó directamente al bronquiolo, ¿ok? Antes del bronquiolo, ¿qué hay? El bronquio, la tráquea, y así sucesivamente. Entonces, va la tráquea, llega el bronquio y luego llega el bronquiolo. Entonces, no se salta esas partes que también les puede afectar. ¿En qué pacientes podemos ver que el salbutamol a lo mejor sí puede responder un poco? Los pacientes que ya son hiperreactores bronquiales, que son muy alérgicos, que ya han padecido problemas respiratorios, esos son los que posiblemente vayan a responder a algo a la terapia. Y bueno, también existe liberación de interleucinas. Y entonces, esa necrosis del epitelio, pues empieza a formar también el desprendimiento de ahí de la mucosa, tapones de moco en forma importante, tapones de células, de detritos celulares y que también van a ser, junto con el moco, tapones importantes ahí, causando microatelectasias, alterando la circulación de oxígeno, de una ventilación adecuada y la inflamación. Y es por eso que vamos a tener grados variables de hipoxemia. Y bueno, aquí es como más o menos explicando cómo el virus está en el tracto respiratorio y que posteriormente observen cómo las células del epitelio se desfacelan después de que hace la reacción y la necrosis y posteriormente van a hacer su taponamiento ahí bronquiolar y si le sumamos el edema y algo de moco, pues van a provocar ese tipo de problemas y junto con un colapso alveolar que a veces no se ve tan franco en una radiografía, queremos ver una superatelectasia, lo que casi siempre puede estar pasando son microatelectasias o atelectasias laminares, pero que son suficientes para provocar un gran atrapamiento de aire. O sea, el aire sí entra, pero batalla para salir y por eso vemos el gran atrapamiento de aire en estos pacientes cuando vemos una radiografía. ¿Ok? Los síntomas son muy conocidos que iniciamos siempre con síntomas de vía respiratoria superior, una abundante congestión nasal, puede haber inflamación de faringe, inflamación de oídos, puede haber grados variables de fiebre. Hay pacientes, o sea, la gran mayoría son febrículas, pero muchos pacientes hacen fiebres de moderada o alto grado y no quiere decir que traen una sobreinfección. Es simplemente la reacción del organismo de cada paciente al proceso infeccioso que está teniendo el paciente, del virus. Tos es uno de los principales síntomas. A veces los pacientes traen una tos tipo coqueluchoide. Es más, como diagnóstico diferencial de un paciente que llega a urgencia por una tos disneizante, metizante, cianosante, no hay que pensar solamente en una tosferina, ¿ok? Recuerden que es diferente tosferina y es diferente un síndrome coqueluchoide. Coqueluchoide es el síndrome que tienen estos pacientes con esos síntomas y ya cuando el paciente aislamos la bordetela, entonces ya se da la connotación de tosferina. Pero por el momento es un síndrome coqueluchoide. Si no se aisló la bordetela en lo que está de evolución el paciente, aquí entran esos diagnósticos diferenciales. Virus, algunas bacterias como micoplasma, clamidias, que también ocasionan síndrome coqueluchoide. ¿Okay? O sea, el síndrome coqueluchoide, es más, en las áreas de notificación de epidemiología, viene síndrome coqueluchoide y ahí aparte viene tosferina. O sea, que síndrome coqueluchoide no es igual a tosferina. ¿Okay? Es bien importante que entendamos esa parte. El síndrome coqueluchoide es el estudio del paciente con este tipo de sintomatología y que vamos a descartar tosferina
Y si no tiene tosferina, pues entonces va a quedar en una infección respiratoria aguda, posiblemente por ese tipo de virus. ¿Cuál es la gran diferencia? La bronquiolitis, que es cuando es viral por esto, se va a autolimitar en menos de 2 semanas o alrededor de 2 semanas. Cuando es verdaderamente tosferina, la sintomatología no se va a autolimitar. Ustedes saben que esa sintomatología va a perdurar por semanas o meses. Ya saben las fases de esa tosferina. Irritabilidad, rechazo al alimento, dificultad respiratoria variable según el momento en que estemos encontrando al paciente, sibilancias y crepitantes. No encontrar, digo, el encontrar crepitantes no quiere decir siempre que es neumonía. Hay una fase en esta enfermedad en la cual vamos a tener crepitación y no necesariamente va a haber crepitaciones igual a neumonía. Es parte de la fase bronquiolar que está provocando este tipo de proceso. Y sibilancias, las sibilancias casi siempre, ojo, son bilaterales, difusas. ¿Ok? Es difícil que encontremos sibilancias unilaterales. Ay, es una bronquiolitis. Normalmente es bilateral, difuso. Si está unilateral, hay que pensar entonces en otras cosas. Un cuerpo extraño, alguna otra enfermedad que pueda ocasionar sibilancias localizadas. Y en los prematuros, en las primeras semanas de vida, una sintomatología frecuente son las apneas. Paciente que hace apneas en las primeras semanas de vida y que tiene antecedente de prematurez, es una posibilidad de bronquiolitis, sobre todo por virus sincitial respiratorio. Entonces, vean cómo va la historia natural de la enfermedad, dando el cuadro prodrómico, luego los síntomas respiratorios superiores y luego los datos variables de dificultad respiratoria. Y luego observen cómo la resolución va a ser prolongada. Puede ser hasta de 14 a 28 días. ¿Por qué? Lo último que se le va a quitar al paciente va a ser algo de congestión nasal y sobre todo la tos. La recuperación de ese epitelio bronquiolar necrosado tarda semanas. Y ese es lo que da motivo a que el paciente persista con síntomas durante un buen tiempo. Entonces, el motivo por el cual algunos pacientes, porque nos van a estar diciendo los papás, doctor, ya tiene más de 2 semanas y sigue con tos, con el pecho cargado, muchas secreciones y demás y demás. Bueno, es que porque así es la evolución de la enfermedad. Se tarda en regenerarse ese epitelio, en recuperarse y que ya el paciente pueda tener una mejoría. Y posteriormente a esto, muchos pacientes van a quedar sensibles de su vía respiratoria, provocando lo que llamamos hiperactividad bronquial. Puede ser transitoria, pero si estos pacientes tienen antecedentes de alergias o de asma en la familia, este virus sincitial respiratorio, junto con rinovirus, ya se estableció también que son factores predisponentes a desarrollar asma a corto o mediano plazo. Las sibilancias que casi siempre vamos a encontrar van a ser sibilancias expiratorias, pero según la fase donde veamos al paciente, pueden ser inspiratorias, expiratorias, según cada caso. Entonces aquí vemos cómo va la evolución de la enfermedad y siempre hay que ver y preguntar cuándo iniciaron los síntomas para nosotros darnos una idea en qué fase el paciente está evolucionando de enfermedad y en qué momento lo estamos encontrando del paciente. La gran mayoría de los pacientes los encontramos como entre el día 3, 2, 3, al día 5, que es el pico máximo de sintomatología importante y posteriormente con el paso de los días se va disminuyendo la sintomatología. Entonces ya cuando el paciente ya empezamos a tener más de 3 días, pues ya empieza a tener los datos de afección de vía respiratoria, infección, con más tos, polimnea, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal variable, aleteo nasal, retracción subcostal.
Y bueno, el paciente se pone muy inquieto debido a que, bueno, también no puede respirar porque sus fosas nasales también están muy obstruidas y a veces también eso, tanto la nariz tapada como la dificultad para respirar les imposibilita el comer adecuadamente y el dormir. Y la resolución pues va a ir variando conforme vaya pasando el tiempo y que cada paciente es diferente. Y como ven, pues esto es lo que ya más o menos hemos platicado. Y vean cómo el bronquio, de estar de un tamaño normal, la luz, cómo llega a presentarse la obstrucción en esa vía aérea inferior del paciente y por motivo por el cual nos va a dar la variabilidad en su sintomatología. El diagnóstico, pues principalmente es clínico, ¿ok? Clínico con la sintomatología, la evolución que ha tenido el paciente y pues ya sabemos que sobre todo si es el primer episodio de sibilancias, si la disnea es respiratoria y si tuvo un prodromo catarral, febril o no febril. Siempre hay que valorar asociado al estado de hidratación, si presenta una cianosis, letargia, somnolencia, apneas y lo que ya hemos platicado. Hay varias escalas de evaluación de la enfermedad. Esta es una de las escalas más usadas, que son sencillas. Simplemente tenemos que evaluar saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, cómo son las sibilancias y si está usando o no músculos de la respiración, sobre todo accesorios. Y entre más tenga sintomatología, pues lógicamente que va a tener más puntos y al tener más puntos, pues más severidad de la enfermedad. Y lógicamente si tiene 0 a 3 puntos es algo leve, de 3 a 6 moderado y más de 6 es grave. Aquí está otra clasificación modificada por Ferrés, donde agregó tiraje intercostal, frecuencia cardíaca, cianosis y a mayor puntuación, pues más grave. Esta es otra, la escala de Tal, que a final de cuentas es más o menos parecido. Frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, datos de dificultad respiratoria y sibilancias o crepitantes. Esta es la que más se usa en la actualidad, que es la que viene en las guías del CENETEC, también de las guías de práctica clínica, y son las que más utilizamos. Frecuencia cardíaca, según la edad, frecuencia respiratoria, la relación inspiración respiratoria, el esfuerzo respiratorio, las sibilancias y los estertores. Al ingreso, lógicamente que a mayor dificultad respiratoria, más posibilidades de que tenga posibilidad de hipoxemia. Entonces, todo paciente que llegue a urgencias con datos de dificultad respiratoria, pues tenemos que colocarle el pulso oxímetro y evaluar su oxigenación. Entre más grave, más tenemos que monitorizar la oxigenación. Cuando está muy leve, pues no debemos de estar poniendo pulso oxímetro. Bueno, estar utilizando, ya se han hecho estudios y en los cuales dicen que no hay que estar poniendo al paciente el pulsoxímetro en forma continua si tiene una enfermedad leve. Y bueno, la gran mayoría de esos pacientes se quedan en observación un rato en urgencias y se pueden ir a su casa. Los que se van a hospitalizar son los de bronquiolitis moderada o severa. Gasometría solamente aquel paciente que vamos a mandar, que está muy grave, que vamos a mandar a terapia intensiva, que está con dificultad respiratoria importante, que está desaturando y que posiblemente está para ventilación mecánica intermitente. Radiografía de tórax.
Nadie los va a criticar porque ustedes toman una radiografía de tórax en un paciente con bronquiolitis. Nadie los va a criticar. Pero ustedes deben de tener una justificación bien importante. ¿Por qué? Si ustedes han visto pacientes con bronquiolitis en forma frecuente, la realidad es que la radiografía no nos va a ayudar mucho en un paciente con bronquiolitis. Porque vamos a ver atrapamiento de aire, un infiltrado intersticial, algo de secreciones. Y no nos va a cambiar el manejo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Gastando al paciente, gastando a la institución, llevando al paciente a un lugar donde posiblemente no le están dando una atención y se está perdiendo la atención del paciente. Y a la vez, como les digo, que no nos va a cambiar el manejo. Para tomar una radiografía y saber lo que ya vamos a encontrar, pues no. Entonces, solamente se justifica, se recomienda tomar radiografía en aquellos pacientes que tienen una evolución tórpida o que tienen una bronquiolitis de moderada a grave y que no está respondiendo al tratamiento o que está más hipoventilado a un lado. Ahí sí puede ser que el paciente tenga una sobreinfección bacteriana, un tapón de una atelectasia importante, o a lo mejor se broncoaspiró en la misma proceso de la enfermedad, pero no se recomienda de rutina. La VHPCR por calcitonía y hemocultivo no son necesarios, no nos van a aportar algo importante, solo en caso de sospecha de una sobreinfección bacteriana o que el paciente venga lo que llamamos tóxico, con una fiebre muy importante y difícil de control, que se ve así tóxico, entonces hay posibilidades de tomar exámenes generales. O que ya tiene el paciente, tiene varios días hospitalizado y no tuvo tanta fiebre y de repente tuvo fiebre importante, pues hay que pensar en una infección intrahospitalaria, entonces ya ahí podemos tomar exámenes de este tipo. El panel viral respiratorio. Normalmente casi todas las guías no la recomiendan. Se deja a criterio del médico o si estamos haciendo algún estudio epidemiológico para detectar este tipo de agentes causales. Si usamos la lógica y sentido común, muchos dicen, pues es que ya sé que es el virus sincitial respiratorio el más frecuente en esta época, ¿para qué le tomo un panel viral respiratorio? Normalmente es importante a veces establecer el tipo de virus para cuestiones estadísticas, uno y la otra, porque si es virus sincitial respiratorio, sabemos que es contagioso, dos, sabemos que puede causar secuelas, y en el medio privado, muchas de las veces, tanto el familiar como las aseguradoras a veces sí piden que hagas los estudios pertinentes para justificar tal o cual tratamiento o el internamiento. Pero a final de cuentas también, ustedes van a tener la decisión de tomar o no panel viral respiratorio. Pero de antemano, si salen aquí de la clase y saben que el virus sincitial respiratorio, el rinovirus son los más frecuentes que ocasionan la bronquiolitis, pues ¿de qué sirve irlo a buscar? O sea, ¿sabes qué? Si, mira, salió el virus respiratorio. Pues es que nos dijeron en clase que era el más frecuente. ¿Para qué le hacemos el panel viral? Digo, a menos de que estemos haciendo algún estudio. Entonces, por eso es que ya en la actualidad se está buscando justificar en forma adecuada los estudios por cuestiones de gasto, principalmente. Los exámenes general de orina y urocultivo solamente en pacientes que tengan una fiebre que no encontramos el foco infeccioso del paciente. Y bueno, si tomamos una radiografía, lo que vamos a ver, disculpen ahí que está entrecortada, esos datos de atrapamiento de aire y datos de atelectasia. Atelectasia aquí del lóbulo medio, y estas atelectasias laminares. Observen el atrapamiento de aire que tiene el paciente.
Los espacios intercostales están amplios. Los hemidiafragmas, vean cómo están abatidos hacia abajo. Y eso nos habla que hay demasiado atrapamiento de aire. ¿Ok? En algunos pacientes que están severamente enfermos, puede haber fuga aérea en algunos pacientes. Neumotórax, neumomediastino, neumopericardio. Es una de las complicaciones que pueden tener. Entonces observen cómo las pruebas virológicas nos dicen ahí, según la evidencia, que pueden ayudar para medidas de aislamiento. Vuelvo a lo mismo. Si sé que es bronquiolitis, si sé que es viral, si sé que es el virus respiratorio, pues lógicamente sabemos que tenemos que aislar al paciente. Todo paciente con infección respiratoria aguda debe de aislarse, tenga o no tenga fiebre, ¿ok? Porque si no va a contagiar a todos los demás pacientes. ¿Ok? El diagnóstico es clínico. Si tomamos el panel viral, que es lo que se detecta en la actualidad, que es por PCR, se detectan todos estos, se pueden detectar todos estos virus. Y también viene ahí un panel bacteriológico que también puede detectar bordetella, micoplasma y clamidia pneumoniae. Ese resultado lo tenemos en horas y es el mismo estudio que se toma de nasofaringe con un hisopo y se tiene en horas. Diagnósticos diferenciales, pues la verdad, son muy variables, pero normalmente rara vez vamos a tener pacientes que la única que se puede parecer es la neumonía por aspiración, pero ahí el antecedente de reflujo que el paciente vomitó y no tuvo un cuadro rinofaringio y no tuvo fiebre. Y la neumonía bacteriana, pues normalmente el paciente se ve muy tóxico. La enfermedad pulmonar crónica, pues ya sabemos que el paciente es displásico, que fue prematuro. Cardiopatía congénita, pues es cuando los pacientes hacen algo de edema pulmonar, algo de insuficiencia cardíaca, pero pues, lógicamente digo, no traen el cuadro respiratorio superior. Entonces, asma, ahí sí puede tener la rinitis, semejar una rinofaringitis y traer el cuadro de acá abajo, pero la diferencia es el cuadro sobre todo que va progresando y que era previamente sano y la fiebre o febrícula. Y bueno, hacer una buena historia clínica. La gran mayoría de estos pacientes tienen antecedentes importantemente de alergias o de asma en la familia. Quisiéramos dar en el tratamiento buenas noticias. O sea, que tenemos un antiviral súper efectivo, que tenemos una nebulización súper efectiva y demás. Pues lamentablemente no. A pesar de que estamos en el siglo XXI, con una alta tecnología y demás, no. El tratamiento es de soporte. ¿Qué quiere decir? Mantenerlo hidratado, limpiar sus fosas nasales para que pueda respirar en forma adecuada. Recuerden que los lactantes son respiradores nasales natos. Ellos se van a ver más dificultosos, con más aleteo nasal o más problema respiratorio, si su nariz está obstruida. Van a usar más la boca para respirar, van a jalar más aire porque no pueden respirar también por su naricita. Entonces, hay que limpiar su nariz constantemente, aspirar, limpiar, para que el paciente pueda respirar bien. Aparte, por ahí va a entrar cierta nebulización, por ahí va a entrar el oxígeno, para que coma en forma adecuada y para que duerma en forma también adecuada. La oxigenación pues, es muy importante cuando un paciente tiene baja oxigenación. Y bueno, cada paciente es diferente, hay que individualizarlo. Manejo de la fiebre, ver el estado de gravedad del paciente, clasificarlo y bueno, ver si la familia, qué tan confiable es para
Si es leve, mandarlo a su casa y que van a hacer un manejo adecuado y que si progresa a moderado, se van a dar cuenta de que el paciente está progresando a mal y lo van a traer. Y si la familia son gente así de la calle o que no tienen recursos y que no tienen un entendimiento adecuado, pues bueno, algunas veces los dejamos más tiempo en el hospital para vigilancia más estrecha y si vemos que no progresó, pues ya se van a su casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues es paciente, le vamos a poner, a todos les vamos a poner atención, pero más atención, sobre todo de gravedad, a los que tienen factores de riesgo que ya hemos comentado. Si es leve y está comiendo, está oxigenando arriba de 94, va a su domicilio, comidas de alarma, con hidratación, limpieza nasal y una buena información a los papás. Si está en una enfermedad moderada, come, está activo, la saturación está entre 92 y 94, y tiene un trabajo respiratorio todavía aceptable y los papás son confiables, se valora un tiempo en urgencias y posteriormente se valora enviar a su casa. Pues el paciente, este paciente moderado, no está comiendo, está vomitando, está intolerante a la vía oral, se tiene que quedar en el hospital. Si tiene dificultad respiratoria variable, su saturación está entre 90 y 92, mucha tos, dificultad respiratoria intermitente, pues se tiene que quedar. Ya el paciente grave, ese sin lugar a dudas se va a tener que quedar en el hospital porque se ve de mal estado, no come o está vomitando, está deshidratado, está o irritable o aletargado. Y ya su frecuencia respiratoria, su oxigenación están alterados. Y ahí se tiene que enviar al hospital para el tratamiento. Y bueno, y aquí están también los criterios de hospitalización. El principal es el mal estado general, la necesidad de oxigenoterapia, frecuencia respiratoria arriba de 70, la escala de score de Down-IFRS arriba de 4, si está haciendo apneas o cianosis, si le tomas una gasometría y está el peso 2 elevado arriba de 50, también deshidratado, dificultad para la alimentación, y bueno, y si tiene complicaciones como neumotórax, neumomiastino que habíamos platicado, o las comorbilidades que habíamos platicado también, y el otro que es el riesgo social, que comentábamos que si el familiar no le va a comprar el medicamento, no tiene nebulizador, no capta bien el mensaje que le estamos dando, entonces, pues sí. Y luego ya lo otro, pues más grave es los criterios de terapia intensiva y casi ya de ventilación mecánica. Entonces, la posición es lo más cómodo posible del paciente, evitar agitación, canalizarlo de primera intención, y no hacer todo gentilmente, controlar la temperatura, recordar que la hipertermia aumenta el consumo de oxígeno, desobstruir la nariz antes de las tomas, antes de nebulizarlo, y antes de cada tratamiento inhalado. Usar, recuerden, medidas también de protección del familiar que está cuidando al paciente o de el personal que está cuidando al paciente para que tampoco el paciente se vaya a enfermar, el cuidador no se vaya a enfermar o el cuidador no vaya a ser un vehículo de llevar el virus a través de las secreciones a otros pacientes. ¿Okay? Por eso también o sea, hay que aislarlo, también hay que hacer los cuidados especiales de limpieza, lavado de manos y cuidar las secreciones. Pues la hidratación es desde, si el paciente no lo hidratamos, las secreciones más se van a obstruir, van a secarse y van a causar más obstrucción. Entonces, por eso hay que hidratar al paciente. Uno, como es una medida general de hidratación y posteriormente de que el moco se deshaga más fácilmente. Y también
Se ha descrito que si el paciente está muy intolerante a la vía oral, también se puede alimentar por una sonda orogástrica o nasogástrica, poniéndole suero, poniéndole pequeñas cantidades de leche por una sonda, pero también recuerden, es algo que va a irritar más al paciente, va a hacer que tenga más dificultad, lo va a irritar más, lo va a enojar y posiblemente vamos a tener más sintomatología, más sibilancias, hasta más cianosis puede tener el paciente. Entonces, rara vez, rarísima vez hemos utilizado en los pacientes una alimentación, a menos digo, de que ya el paciente está en terapia intensiva, intubado, sedado, pues ya al paciente ya se le tiene que alimentar por sonda forzosamente. Y muchas de las veces también, cuando sí necesita una hidratación y no le encuentra las venas, esa sería una otra justificación, no lo pueden canalizar porque está muy gordito o porque viene deshidratado, pues también la hidratación vía una sonda nasogástrica o orogástrica también puede ser efectiva. Bueno, y todo esto es lo que se ha tratado de hacer y pues no se recomienda los alfa-adrenérgicos como el salbutamol. Solamente podemos hacer alguna prueba así terapéutica si el paciente tiene antecedentes de asma, de alergia importante, podemos hacer ahí alguna consideración en hacer una prueba terapéutica con salbutamol. Epinefrina se ha utilizado y hay algunas publicaciones que medio han dicho y han comentado que pueden mejorar algunos pacientes, pero es algo transitorio, temporal y no resolutivo importante. La solución hipertónica del 3%, ese sí, ya tiene muchos años que se ha implementado en muchas unidades de emergencias y hospitalarias y se recomienda solamente a pacientes con bronquiolitis leve a moderada. ¿Qué es lo que hace el suero hipertónico al 3%? Este suero se ideó principalmente para pacientes con fibrosis quística. Los pacientes con fibrosis quística, que es la llamada anteriormente mucoviscidosis, es una enfermedad que provoca unas secreciones sumamente espesas de las vías respiratorias inferiores. Entonces, lo que hizo el suero hipertónico al 3%, ya hay ahorita al 5%, al 7% para estos pacientes, pues es disolver, hacer un efecto mucolítico importante de ese moco y hacerlo más, como les había comentado, más fluidificante, más que no se pegue tanto a la pared del moco y no obstruya. Lo mismo se hizo o se está haciendo en los pacientes con bronquiolitis y ha tenido una muy buena efectividad. Hay ya productos que ya los venden, así como soluciones de suero al 3%, y hay también preparaciones que podemos hacer con un suero fisiológico y con hipertón. Si tenemos 100 mililitros de suero fisiológico, le sacamos 3 cc y le metemos 13 cc de hipertón, y ese suero mezclado ya se hace un suero al 3%. Recuerden que el suero fisiológico es solución salina isotónica al 0.9%. Entonces, al meterle hipertón en esa concentración, con esos mililitros, la hacemos al 3%. Y de ahí sacamos los 3 o 4 mililitros para nebulizar y el paciente se le aplica. La única situación que hemos visto y que está descrito es que no lo podemos nebulizar muy seguido. Se debe nebulizar alrededor de cada 8 horas, porque el nebulizarlo muy frecuente puede irritar demasiado las vías aéreas y provocar más tos o espasmo reflejo. Entonces las intercalamos, las soluciones de suero hipertónico con de suero fisiológico principalmente. Terapia percusiva, si hemos visto que hace tapones de moco, microtelectaxias, ¿por qué no dar fisioterapia pulmonar y para que mejore? Pues se ha visto que en estudios comparativos que darle o no darle fisioterapia pulmonar al paciente de primera intención no va a mejorar ni va a cambiar la historia natural de la enfermedad, a menos que está justificado en pacientes que tienen atelectasias bien marcadas, importantes, en el cual la fisioterapia va a ayudar. También pasa lo mismo cuando hacemos la fisioterapia pulmonar
que son los golpecitos. Muchos pacientes, si no es que casi todos, se irritan al momento de hacerles eso. Entonces va a pasar lo mismo como hacer un tipo de invasión, o ellos se sienten agredidos, se ponen a la defensa, entonces se ponen más irritables, más llorones, más llorones, más llorones. Entonces esto los hace tener más dificultad respiratoria, espasmo, cianosis, más tos, pueden vomitar. Entonces, lo que se está optando es lo menos que lo podamos invadir, lo menos que lo podamos tocar, y que esté casi siempre ahí su familiar en los brazos de los pacientes, del papá o de la mamá. Antibióticos, solamente cuando sospechemos sobre infección bacteriana. Corticosteroides se han estado utilizando a diestra y siniestra, y también, si vemos fisiopatológicamente qué es lo que está pasando ahí, pues sabemos que hay inflamación, que hay edema, y que debería de ayudar esto. Entonces también están hechos estudios de forma importante y no funciona. Esteroides tanto sistémicos, vía oral, tanto inhalados, no funcionan. No se recomienda. Y ven aquí cómo es las guías de la Academia Americana de Pediatría, en el cual dan todo esto que hemos platicado, son esas recomendaciones, si ven, no se recomienda, no se recomienda, no se recomienda, solamente el oxígeno, el oxímetro, donde el hipertónico puede ser considerado, es decir, entonces cada vez más vamos a estar viendo cada año artículos que favorecen algunas cosas, que sí, que no, que puede ser, y luego terminan como muchos estudios, también como tipo Cochrane, si hace falta más estudios y cosas de ese tipo, y que sí le ayuda, que no le ayuda, que sí le puede ayudar. Lo que es importante aquí es lo que no está recomendado utilizar, no hacer el abuso de medicación, individualizar cada paciente, y lo más importante es hidratar la vía respiratoria con suero fisiológico o hipertónico, hidratarlo vía general, darle oxigenoterapia, controlar la fiebre, limpiar su nariz. ¿Cuándo vamos a colocar oxígeno? También las guías dicen que hay que esperarnos hasta que el paciente tenga 90 de saturación de oxígeno para ponerle oxigenación. Yo en lo particular, no. Antes estaba 94, ya tenía 94, ponle oxígeno. Luego 92, ponle oxígeno. Y ahora, las últimas guías han estado comentando que hasta que el paciente no tenga abajo de 90, suplementamos oxígeno. Entonces, para fines de examen, podemos decir que sí, abajo de 90. Para fines generales, si un paciente tiene abajo de 92, es igual a irle colocando ya oxigenoterapia. ¿Ok? Yo normalmente no me espero que un paciente tenga 90 de saturación de oxígeno, porque entre más hipoxemia vaya a estar teniendo el paciente, sobre todo entre más pequeño esté, va a sufrir más su organismo, sobre todo a nivel de cerebro y de los órganos vitales principales. No sé, la verdad, por qué esperarnos hasta que el paciente tenga 90 de oxigenación. Aquí se hicieron unos estudios a muchos médicos, y ellos les dijeron, bueno, ¿hasta cuándo tú crees que es necesario colocarle oxígeno? Y observen cómo el que dice 92 fue el que dio más, o sea, las respuestas más frecuentes. Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan eso. O sea, el paciente entre 92 y 94 es una alerta importante. ¿Ok? Ya abajo de 92, ya oxigenoterapia. Y bueno, sabemos que hay terapia de alto flujo, de bajo flujo. De bajo flujo es lo normal, lo que utilizamos
con las puntas nasales, la mascarilla, el Puritan, entre otros. Y luego viene de alto flujo, que es el que ya tienes que utilizar un flujo más importante, arriba de 5 litros por minuto, ¿ok? Con un aparato especial que da humedad y una frecuencia de un oxígeno humidificado y caliente, para que dé una concentración también más importante de oxígeno. Eso es lo que se ha optado últimamente en pacientes que están necesitando oxigenoterapia. Van a estar viendo cada vez más esa terapia con cánula nasal de alto flujo. Y esas son las aplicaciones de estos de oxigenoterapia de alto flujo. Mejoran el patrón respiratorio, confort del paciente. El paciente puede seguir comiendo con la cánula sin ningún problema. Pero claro, lógicamente hay que ver que el paciente no tenga una dificultad respiratoria muy marcada, porque también el darle de comer con dificultad respiratoria importante puede ser que pueda tener algún vómito, alguna regurgitación que se pueda broncoaspirar. Y normalmente se empieza de muy pequeñas cantidades y se van aumentando paulatinamente conforme vaya mejorando el estado clínico del paciente. Y bueno, los criterios de ventilación mecánica son los generales: que tenga una acidosis respiratoria importante, dificultad respiratoria importante, con posibilidad de alteración de estado de conciencia. Por eso no hay que esperar que el paciente tenga una hipoxemia importante para que nos vaya tanto a convulsionar como y va alterándose su estado de conciencia. Pues no hay que esperar que pase eso. Entonces, ahí van a ir viendo cuánto yo le quiero dar de oxigenación. Es el flujo de oxígeno que le voy a dar por minuto, por puntas nasales, por mascarilla, por máscara de reinhalación parcial o máscara de no reinhalación. Bueno, esto ya son datos que tenemos que dar al paciente cuando se va a su casa, cuando tiene una enfermedad leve, o cuando ya salieron. Cuando van a salir del hospital, pues hay que seguirle dando las indicaciones generales y un seguimiento después del alta. Si el paciente ya tuvo una bronquiolitis y se está enfermando frecuentemente, hay que decirle a los pacientes, a los familiares, que ya no pueden ir a guardería, porque entonces sí va a llegar a un momento de otra hospitalización que puede ser más grave. Complicaciones: deshidratación, apneas, neumonía por respiración, insuficiencia respiratoria, infección bacteriana, como les decía, fuga aérea. Y bueno, pues esta es la guía que tenemos aquí en urgencias, que es lo que más o menos ya hemos platicado. Y ahí la tienen en urgencias también. Criterios de alta: que los pacientes ya sepan hacer una buena limpieza de nariz, paciente estable, tolerando la vía oral, que tengan recursos en casa de darle el tratamiento, cuidados que sean confiables, frecuencia respiratoria adecuada para la edad y una educación para la familia. Como les comentaba, muchos pacientes van a tener secuelas, sobre todo de hiperreactividad bronquial, o sea, un bronquio sensible. Pueden tener sibilancias durante un tiempo con 40 o 50%. Y si son recurrentes y tienen antecedentes de asma y de alergia, pues algunos pacientes pueden desarrollar asma, como les había comentado. La mortalidad es variable, pero es menos del 0,1% de hospitalizados. A menor edad y tener un factor de riesgo de gravedad de los que habíamos platicado, mayor la posibilidad de mortalidad. Prevención: pues ya sabemos que es la lactancia materna, evitar tabaquismo, si tienen factores de riesgo, cuidar lo demás. Y bueno, pues viene también la parte de este anticuerpo monoclonal que ya tiene muchos años en el mercado,
médico y que es muy bueno. Tiene su costo, pero en pacientes prematuros, graves, severos, que van saliendo de terapia neonatal, sí hay que ponerles de preferencia este anticuerpo monoclonal para que cuando vayan a tener algún proceso, digo, para evitar que tengan un proceso de bronquiolitis por virus del sistema respiratorio, porque es un anticuerpo monoclonal contra el virus del sistema respiratorio, nada más contra ese virus, y va a protegerlos de una bronquiolitis por este virus. Son 5 dosis, se aplica cuando inician la época de virus del sistema respiratorio, que es desde ahorita hasta marzo, una vez al mes. La dosis es de 15 miligramos por kilo intramuscular, una vez al mes. Hay presentaciones de este medicamento de 50 miligramos y de 100 miligramos. Normalmente cuesta alrededor de unos 15,000 pesos, 20,000, pero ¿cuánto cuesta una estancia hospitalaria en terapia intensiva? Entonces ponemos eso en la balanza. Ponemos eso en la balanza, entonces pues la verdad es, eso es mejor, pero bueno, lamentablemente no todos los hospitales tienen eso. Ahorita en la actualidad, el único hospital que yo conozco que salen los pacientes es el ISSSTE regional. Se han tratado de meter en muchos lados, pero pues no ven ese beneficio. Y entonces, instituto u hospital donde tenga pacientes prematuros y que no son protegidos con este anticuerpo monoclonal, van a tener pacientes en estas épocas que llegan por virus respiratorio con bronquiolitis de moderadas a severas. ¿Ok? Los criterios principalmente para aplicar este medicamento es esos pacientes que tienen factores de riesgo que ya hemos platicado, principalmente prematuros, extremos, que fueron ventilados por mucho tiempo, oxigenoterapia por mucho tiempo, pacientes cardiópatas que tienen una cardiopatía congénita, pacientes con síndrome de Down que tienen cardiopatías, inmunodeficiencias ya conocidas, pero sobre todo es en pacientes, la aplicación principal es en el primer año de vida. Ya se deja a criterio del médico, si el paciente está muy delicado todavía, darle un segundo año, o sea, un segundo esquema, la siguiente época, otoño-invernal. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Darle mucolíticos, antigripales, jarabes de salbutamol, cosas de ese tipo no funcionan. No funciona. Antibiótico profiláctico tampoco. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención. Sí, de nada. Como que se